por estar aquí. Y gracias también a Alejandra Andrés Ronzón por el apoyo logístico, técnico, editorial y de diseño. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta sesión del Seminario Música, Sociedad y Globalización del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Soy Alfonso Colorado, coordinador del seminario, y damos la bienvenida al doctor Raúl Eleodoro Torres Medina, a quien me voy a permitir presentar. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2010. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco, de 2008. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es fundador y coordinador del Seminario Permanente de Historia y Música en México desde 2008, con sede en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este seminario es muy importante y es la razón por la cual lo conocí en primer lugar, me permito agregar, después conocí su trabajo. Sus líneas de investigación son la historia cultural, la historia del tiempo presente, la historia de la música novohispana y los estudios sobre rock en México. Entre sus publicaciones recientes están Los músicos de la Catedral Metropolitana de México, 1750-1791, Transgresión o Sumisión. Y Música y Catedral, Nuevos Enfoques, Viejas Temáticas, del cual es coordinador. Entre los artículos están Las danzas en el pensamiento de los eclesiásticos a finales del virreinato, El uso de la música en el tránsito del reino a la república y Un texto perdido, el reglamento de la primera sociedad filarmónica mexicana. Entre los capítulos del libro están el death metal mexicano a través de la mirada femenina, Modern Line en Clothing, los privilegios de los músicos indígenas en las instituciones religiosas de la Ciudad de México, el Colegio de San Gregorio, Historia de la música, miradas desde la trinchera de la historia. Y desde luego, además de eso, está también el texto que nos tiene congregados esta tarde, que es Música eclesiástica en el Altépetl novohispano, siglo XVII a XIX, una publicación muy reciente. Ahora el doctor nos contará los detalles, publicada justamente por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de manera muy reciente. Y me voy a permitir leer cuál es el índice de este libro que se me antoja fascinante. Introducción. Apartado 1, escenarios, conformación y estructura. Y los subtítulos son Del Altépetl prehispánico al Altépetl novohispano. El componente humano en los conventos y parroquias. Organización de las capillas y los termos. Otro apartado. Vida musical dentro y fuera del espacio cultural. La música y el rito. Significación de los músicos a través de terceros. Actividad y repertorio musical indígena. Músicos y capillas no aprobadas. Espacios musicales al exterior de los templos. Música profana y músicos indígenas. Otro apartado. Fuentes de ingreso. Sobras de tributo y cajas de comunidad. Remuneraciones arancelarias. Misas, entierros, retribución de las cofradías, cultivo de tierras como forma de pago y sustento, trabajos, otro apartado, trabajos y pagos forzosos, cargas tributarias, repartimientos y servicios personales, servicios especiales, la bula de la Santa Cruzada. Otro apartado, conflictos internos y externos, tensiones entre músicos, autoridades locales indígenas, curas y frailes, otros pobladores. Otro apartado, la dignidad de un oficio, el exceso de cantores, un mal necesario, la estructura de la diferencia, los privilegios, conclusiones, y luego vienen 5 apéndices, después las fuentes documentales, las fuentes escritas,
la bibliografía y los agradecimientos. Díganme si no se antoja. Bien, recuerdo la dinámica. Básicamente el doctor Raúl Torres va a hablar 10 minutos, un poco más quizá, y después vamos a dar paso a una retroalimentación, a un diálogo en el cual cualquier tipo de observación que tengamos, comentario, crítica, sugerencia, pregunta, cualquiera, será muy bienvenida. Así que sin más preámbulos, doctor Raúl Torres, muy bienvenido seas. Muchas gracias por estar aquí esta tarde y te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí en este seminario. Y bueno, somos poquitos, pero estamos los que debemos de estar y a los que nos interesa el tema. Y pues bueno, la retroalimentación. Esto me recuerda mucho ahora estoy escribiendo, terminando de escribir. De hecho, yo creo que va a salir en marzo un libro sobre. Me salto mucho de mi segundo a mi tercer libro, que vamos a platicar ahora es sobre músicos indígenas, básicamente, y el que estoy terminando de escribir y pues ya listo para enviarse a la editorial es un libro sobre una historia del rock femenino del año 2000 al 2021. Una historia de las agrupaciones de rock femenino, o sea, las agrupaciones exclusivamente conformadas por mujeres, y entonces pues bueno, creo que salté así, fue un salto muy, muy, muy largo, pero pues de todas maneras, y digo, me acuerdo mucho porque de pronto he ido a conciertos o a tocadas de estas chicas, donde hay como 6 gentes nada más, 6 gentes, ¿no? Y entonces siempre me dicen, yo toco habiendo 6 gentes o 6,000 gentes, no me importa. Y eso me interesa mucho a mí. Le dije al doctor, no importa que haya 2 personas, yo hablo como si hubiera 2 o 2,000 personas, ¿no? Me acuerdo mucho de ellas porque me lo dijeron en las entrevistas que yo les hice. Pues justamente ahora recibí noticias ayer de que el libro se había publicado hace un mes en formato ebook, pero ahora mañana mi ayudante de investigación va a ir por sacar una edición de 500 ejemplares físicos, entonces a partir de mañana ya está el libro también en formato físico, que para los que somos más grandes, ¿no? Todavía nos mueve mucho el tener el libro en las manos, el hojearlo, el olerlo, ¿no? Es igual que los discos ahora, ¿no? Los chicos muy jovencitos no les interesa mucho el disco físico porque tienen la playlist, y a los que somos más grandes nos gusta todavía abrir el disco, ver las fotos, sacar el disquito, ver las letras. Bueno, así con los libros, ¿no? También. Y ahora pues va a salir en formato físico, y pues estoy muy contento por eso, porque pues siempre a uno le gusta tener el texto en las manos. Bueno, rápidamente digo, el texto pues se puede consultar, ya sea algunas en Google, en algunas páginas, ahí está el texto, se puede consultar, no están todas, pero por lo menos se le puede echar una ojeada. Y bueno, pues también está el ebook, que está en 99 pesos, y ahora pues el digital, el impreso, que no sé en realidad cuánto va a costar, pero bueno, pues no creo que sea tampoco demasiado oneroso. El texto se llama Música Eclesiástica en el Altépetl Novohispano, siglos XVII al XIX. Y bueno, quisiera comenzar hablando sobre el origen del texto. Y digo que está ahí porque, pues, además de las preguntas que ustedes tengan, o de los comentarios, o de las acotaciones que tengan al libro, creo que pues ahí se puede leer como el contenido. Me gustaría como ver, en estos minutos que tengo, hablar sobre el preámbulo de lo que fue la creación y el porqué de este texto. En primer lugar, es un libro que en su origen fue una tesis de maestría, pero que en la época que yo le escribí se circunscribía solamente al análisis de documentos que encontré en el Archivo General de la Nación y en el archivo de la Biblioteca del Museo de Antropología e Historia.
Entonces solamente la tesis que está ahí en la UNAM solamente habla eso. Para este libro, algo que me pareció muy interesante fue buscar más allá de los archivos tradicionales. Y lo que trae de novedoso este texto es la búsqueda en archivos parroquiales. Y los archivos parroquiales son muy interesantes, y me remito a lo que me dijo un cura en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Cuando llegamos, yo terminé rápido el recorrido de archivos porque, bueno, fui con un equipo de estudiantes, de 4 estudiantes, y pues el archivo lo terminamos de fotografiar en un día, porque es muy pequeño, y además si yo hubiera ido solo me tarda una semana en hacer eso, pero con el equipo de estudiantes avanzamos muy rápido. Y entonces me decía el cura que Adavi había ido hacía como 10 años a catalogar ese libro y que desde entonces no había ido nadie a revisarlo. Perdón, ¿quién fue? ¿Locar o quién dijiste? ¿Perdón? ¿Quién dijiste? ¿Quién te dijo el cura que fue? ¿Locar o quién? No, que había ido a Davi, esta asociación que se encarga de hacer el rescate, limpieza y inventario de los libros, porque es un inventario, o sea, todas estas, perdón, todos estos archivos solamente tienen inventario, no tienen catálogo. Y entonces él me decía que no había ido nadie. Le digo, ni siquiera los investigadores de la Benemérita de Puebla han ido, no, ni siquiera ellos, ¿no? En 10 años no ha venido nadie. Otros archivos había ido una tesista, a lo mejor había buscado algunas cositas y ya. Básicamente las cajas estaban llenas de polvo, limpios, pero llenas de polvo, con arañitas, con todo esto, todos. Los únicos 2 archivos que estaban muy limpios y muy cuidados es en Tlatlauquitepec, Puebla, que ahí como que la comunidad y los curas tienen muy bien resguardado el archivo, muy limpio, muy ordenado, pero básicamente los demás, o la gran mayoría, estaban muy sucios, y pues ahí estaban, porque como que se los ordenaron y ahí lo dejaron. Entonces, creo que mucho de lo que viene este libro de novedoso es precisamente la búsqueda que hice con mi equipo en los archivos parroquiales, archivos que son muy ricos y que la verdad están menospreciados por los investigadores, porque pues nadie va. Se conforman con ir a los grandes repositorios, a los archivos estatales, al General de la Nación, pero estos archivos creo que tienen muchos datos muy interesantes, sobre todo en lo concerniente, por ejemplo, a cofradías, que son los documentos que en todos los archivos que fui había como bastante información. Entonces, a partir de este recorrido es que empiezo yo a tener como otra visión acerca de lo que había escrito originalmente para la tesis de maestría. En realidad, la tesis de maestría y este libro, pues solamente creo que 1 o 2 capítulos son iguales, bueno, corregidos, pero lo demás fue como una disección, como una operación quirúrgica, donde cambié un montón de cosas a la luz precisamente de estos documentos y sobre todo que pensé en remitirme básicamente al centro del virreinato. No quise cómo abarcar toda la Nueva España porque se me hacía que era demasiado extenso. Entonces, pues la región de Michoacán y toda la zona de Oaxaca, bueno, eso no lo trabajé, porque además hay investigadores que han trabajado un poco, no con libros, pero sí con artículos, esta parte de Oaxaca. Y de Michoacán, la verdad es que no sé, creo que hay un texto por ahí. Y me circunscribí básicamente al virreinato de la Nueva España. Entonces, los archivos que yo consulté fueron en Puebla, en Tlaxcala, Morelos, el Estado de México y el Estado de México, básicamente, o sea, todo lo que rodeaba el virreinato. Y cuando no encontré alguna información, o para complementar la información, sí tomé, ¿cómo se llama? Como sustento, aparte, pues sí, algunos documentos de Oaxaca sobre todo, ¿no? Y un documento que me parece muy importante y que está en un archivo que
pues pocos han consultado. La verdad es que cuando yo saqué el documento, el cura me dijo que no había ido nadie, o que había ido 2 personas nada más, que es ahí en Veracruz, precisamente en Huatusco, Veracruz, donde encontré el inventario más interesante sobre y que lo pongo al final del texto como un apéndice, el inventario de misas cantadas que hacían los cantores en 1835. Sin embargo, el cura el teniente de cura en San Antonio Huatusco, que después se convirtió en cura, estaba como desde finales del siglo XVIII. Entonces, todas estas celebraciones formaban parte del Huatusco colonial y luego se continuaron en el siglo XIX. Ajá. Sumamente interesante porque fuera de Veracruz, y bueno, de ese archivo no he encontrado, y hasta la fecha, al parecer hay un investigador de Michoacán me dijo que había uno parecido en la región, en Morelia, pero no ha habido otro, no se perdieron, son muy escasos. Este es, creo que, el más completo y el único. Y pues me dio mucho gusto porque, bueno, ahí en Huatusco, pues viven mis hijas, entonces estoy como muy emparentado con el estado, ¿no? Sobre todo con esta región cafetalera del centro de Veracruz. Entonces, bueno, ahí es donde encuentro información muy interesante que empecé yo a trabajar, que no lo había hecho para la tesis de maestría, con un concepto básico que es el altépetl, ¿no? No quise, y ustedes, si pueden checar el libro en algún momento completo, verán que básicamente el término pueblo de indios, se utiliza en contadas ocasiones solamente cuando los documentos de la época hablan de pueblo de indios. Pero el texto, en la manera en que yo lo escribí, nos remite al concepto de altépetl. Hay una serie de problemáticas en torno a este término, este concepto. Hay una serie de interrogantes con respecto al mismo. Perdón que interrumpa, esa es una pregunta en el chat ahora mismo. ¿Cuál es el nombre del texto? Sí, ya lo había dicho. Es música eclesiástica en el altépetl novohispano, siglos XVII-XIX. Ese es el nombre del texto. Uh-huh. Sí, la tesis original se llamaba Músicos Indígenas, pero por cuestiones de editoriales me dijeron que era más conveniente para que no tuviera un título tan extenso, ¿no? Porque la tesis de maestría tenía otro nombre. Y entonces, utilicé este concepto de altépetl como el telón de fondo para lo que hacían los músicos. El primer capítulo precisamente es como la gran conformación del altépetl, según las investigaciones de Lockhart acerca de lo que es el altépetl, y después ese era como el escenario más grande. Inmerso en él, el segundo escenario, que era el pueblo, la iglesia, el templo, y dentro del templo pues estaban los músicos. Ajá. Estos músicos que además lo que pretendía era hacer ver que los músicos indios, que este tipo de músicos se aculturaron a la música occidental. O sea, en realidad, ahora que se está hablando de 500 años de resistencia, creo que estos músicos no se resistieron, sino más bien se adaptaron al ritual católico, a la música occidental, e hicieron uso de ella, no solamente como para reprocesar la música que venía de las catedrales de Puebla o de la Ciudad de México o de Oaxaca, ¿no? O de Morelia o de Valladolid, sino que además empezaron a crear su propia música. Y entonces esto lo pude ver claramente en algunos inventarios de los archivos parroquiales, donde ya no están las partituras, pero sí están los documentos donde dice, en el archivo en el año tal había tales y tales y tales documentos. Y
partituras de Ignacio Jerusalén, maestro de capilla de la Catedral de México, en la segunda mitad del siglo XVIII, allí están. Entonces, había un flujo de música de arriba hacia abajo, pero no solamente esa era la dinámica era de recibir música de la catedral y tocarla, sino también los indios, claro, era lógico pensarlo, que también empezaron a crear su propia música. ¿Existe la música? Bueno, sí, la que ha encontrado Aurelio Tello, pero fuera de ahí, o sea, en los archivos donde yo estuve, que fueron bastantes archivos parroquiales, la música desapareció, quedan los inventarios, solamente había música, solamente encontré música en Tlaxcala, en una parroquia en Tlaxcala, pero era música básicamente de finales del 18 y principios del 19, y en Puebla, en la Sierra Norte Puebla, encontré también, pero era música del siglo XX. Pero fuera de ahí no hay nada ya de música. Pero sí están las referencias del quehacer, ¿no? Esto me acuerdo mucho de que es una de las experiencias que nos dejó estas visitas, y que entendí yo por qué muchos investigadores no van. Uno, porque es gastar mucho dinero; dos, porque es perder mucho tiempo; y tres, porque ir a la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, implica meterse a poblados donde ahí está presente el narco y donde está bien cañón. Yo iba bien nervioso con mis dos ayudantes y un chico que también me iba acompañando, y pues nos quedamos a dormir en un hotelito ahí todo feíto, donde se oían que llegaban, el hotel, no, el lugar todo despoblado, el hotel lujosísimo, y llegaban camionetas en la noche, y ellos tres no pudieron dormir de los nervios. Yo sí me quedé bien dormido. Yo dije, bueno, pues si aquí me matan, pues ya me mataron, me quedé dormido. Pero ellos estaban así con el ojo pelón y decían, es que llegaban camionetas y se bajaban gente con botas y con tejanas y no podíamos dormir, y tú estabas bien dormido. Y le digo, pues sí, porque tenía sueño, ¿no? Entonces, todo de matar mañana, que me maten de una vez. Sí, ya de una vez, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la investigación de archivo, muy interesante, pero en ocasiones y en estos lugares un poco peligrosa. Íbamos a uno de los archivos en la Sierra Norte de Puebla, totalmente despoblado, y donde el conductor del taxi, sí, ahorita contesto esto de las partituras, y donde el conductor del taxi me decía, oiga, su ayudante está muy guapa, y yo así como, diablos, 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 diablos. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, muy bien, sí. Sí, me daba pendiente, ¿no? Era un poco complejo, pero bueno, como no se dieron cuenta, pues no pasó nada. ¿Por qué desaparecieron las partituras? Bueno, pues uno es el tiempo, ¿no? El descuido. Sí, las partituras de la Catedral de México, en los años 60, Oscar Macín los encontró a la hora que iban a hacer con su equipo el rastreo de los archivos. Muchos de esos documentos de la catedral estaban en los baños, amarrados con mecate y acomodados allí en los baños. Pues en un archivo parroquial de un pueblito chiquito, ¿qué se puede esperar? ¿No? Uno, la falta de mantenimiento; dos, el uso. Bueno, pues si yo tengo una partitura es para trabajar y ¿no? Estoy tocando, la guardo, estoy tocando, la guardo, y entonces de tanto agarrarla, se empiezan a hacer feos, y pues ¿qué hace uno? Ahora pues tira y hace una nueva, ¿no? Pues los tiraban, pues no eran documentos que se pudieran guardar, ¿no? No se guardaban, se copiaban otra vez, otros archivos, otras partituras nuevas, y se acabó, ¿no? Entonces no eran documentos, eran documentos de trabajo, y como documentos de trabajo, cuando ya no sirve, pues se tira. No eran documentos, ahora son documentos históricos para nosotros, pero en la época para los músicos indios, pues eran como otra herramienta más de trabajo. Ajá. Y pues bueno, esas son las cuestiones que vienen en torno a esta situación. Por esa razón, y por el concepto de Altepet, me interesaba pues encontrar material en estos archivos. Y sobre todo porque los archivos eran pues poco trabajados, en algunos para nada estudiados, ¿no? Olvidados totalmente. Entonces creo que todavía hay mucho jugo que sacarles a esos archivos, y pues la cuestión es que cada uno de nosotros, si va a trabajar esta época, pues nos animemos a ir, pero pues bueno, es complicado.
Bueno, el otro asunto era rescatar, yo cuando leía los textos de musicología tradicional veía que los músicos indígenas estaban relegados como a un segundo plano, ¿no? O sea, había mucha bibliografía sobre los músicos de la catedral, ¿no? Incluso mi primer libro también es sobre los músicos de la catedral de México en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero cuando quería buscar información sobre los músicos indios, no había, ¿no? Entonces pensé que era un vacío que se debía llenar, que alguien debería hablar sobre los músicos indios, porque efectivamente sí hay referencias, pero pues son como actores secundarios, ¿no? Como pues se habla de la Nueva España y de pronto salen ahí pues los cantores que iban a los conventos franciscanos, ¿no? Y se les pagaba 2 pesos o 6 reales y ya. Entonces se da por pensar, entendía yo en base a toda esta información que durante toda la época novohispana a los pobres indios les pagaban 3 reales, 2 pesos o 6 reales durante toda la época novohispana, y a mí se me hacía que aunque había y después aunque se puede comprobar como una tendencia de salarios durante 3 siglos básicamente estable, de cualquier manera tenía que haber como ciertas variantes, ¿no? Y esto lo pudimos comprobar, por ejemplo, cuando, híjole, tú me dices, doctor, porque ya me empecé a cargar y se me pasan los 10 minutos. Esto lo pudimos comprobar cuando veíamos, por ejemplo, un archivo que no pude trabajar porque ya nos habían dado permiso y justo llegó mi ayudante y me dice, el sacerdote ya nos dio permiso, Tasco Guerrero, el sacerdote nos dio permiso. Justo una semana después tiembla y se quiebra en Santa Prisca el techo del templo, se rompió y ya cerraron todo, entonces ya no pude ir. Pero ahí podíamos comprobar cómo en un altépetl o en un pueblo de indios donde la capacidad económica era grande, los músicos ganaban un buen dinero. Y en los pueblitos pequeños, pues ganaban menos, ¿no? Entonces, mucho de el éxito o no de un trabajo como era el ser músico dentro de la iglesia dependía básicamente de los dineros que podía generar el propio pueblo de indios o el altépetl, o el subaltépetl, como lo queramos llamar. Y entonces, bueno, esto también es muy interesante y es algo de lo que desarrollo en el texto. También otra cosa que me pareció muy importante es que la mayoría de los textos hablan de la creación de las grandes capillas de música. Y en un documento que encontramos se me olvida, en el Estado de México, donde está uno de los últimos laguitos del lago, que eran parte del lago Mayor, ahora se me olvidó, ahorita recuerdo, encontramos un documento donde era un conflicto que habían tenido los indios con el mayordomo de la cofradía del lugar, ¿no? Y en este conflicto ellos hablaban y se defendían diciendo, es que nosotros sí tenemos una capilla como tal, no como en otros pueblos donde solamente tienen cantores. Ajá. Esto es muy importante porque siempre se creyó que la Nueva España estaba conformada por capillas y en realidad las capillas solamente estaban en los pueblos con una capacidad económica para mantener a los cantores y a los instrumentistas. En los pueblitos donde no, y es la que iba a ser la portada de mi libro, pero fui hasta Oaxaca, tomamos la foto y cuando la presenté a la editorial me dijeron, no tiene la resolución adecuada, entonces no pasa. Y entonces por eso es el angelito, ¿no? Pero era de un cuadro en Tamazulapan, Oaxaca, de la Virgen de Tamazulapan. En un codo del cuadro había 3 cantores, 2 cantores y un bajonero, es decir, un individuo que tocaba una especie de fagot, ¿no? Para dar las notas graves. Eso era lo que había en la mayoría de los pueblos, estos ternos, ¿no? De músicos. Estos ternos que eran 2 cantores y un bajonero para las notas de abajo, ¿no? Esto era la diferencia entre
los pueblos de grandes capillas y estos indios. Lástima que no pudo estar esa imagen, que sí la tengo en el libro completa, porque daba idea precisamente de a veces el error que teníamos de pensar en una Nueva España llena de capillas cuando no era así, ¿no? Cuando lo que más había eran estos grupos, estos pequeños grupitos de dos cantores y bajoneros, que eran los que llevaban los oficios, las misas, etc. Entonces, bueno, pues este documento fue súper importante porque pues hablaba de los lugares cercanos a este lugar que todavía no me puedo acordar cómo se llama, cercanos, por ejemplo, a Cuautitlán, en el Estado de México, Cuautitlán, el pueblo de Cuautitlán, que tenía una gran capilla, ¿no? Que también me faltó investigar porque el obispo no nos quiso dejar entrar, que es otra de las grandes cuestiones para investigar en archivos parroquiales. El obispo no quiso que entráramos porque ni siquiera se dignó a contestarnos. En otros pueblos, como en Zacapuaxtla, Puebla, el cura nos decía, voy a buscar a ver si hay y yo les hablo, ¿no? Estoy esperando todavía su llamada hoy, después de casi 6 años, todavía no me llama, entonces quiere decir que no he encontrado nada, ¿no? Y en otro, por ejemplo, en Puebla también, no recuerdo el poblado, es que son tantos, la secretaria no nos quiso dejar entrar, y yo le decía, pero mira, aquí estoy viendo las cajas donde dice cofradías, ahí hay cosas de música, no hay nada. Bueno, entonces, ¿nos puede dar una cita con el padre? No les voy a dar nada. Ah, bueno, pues entonces no nos dé nada, ¿no? Entonces nos fuimos, ¿no? Entonces, estos son como los grandes impedimentos también para entrar, pues ni modo. A mí me hubiera gustado consultar Cuautitlán porque era un templo, una iglesia que tenía 2 capillas. Los pueblos que tenían gran cantidad, bueno, muchos recursos, no solamente tenían una capilla, tenían 2, y estas se iban alternando semanalmente para que no se les cargara el trabajo, ¿no? Porque si ustedes checan el apéndice de todo lo que tenían que cantar los músicos de San Antonio Huatusco, durante todo el año eran un montón de misas, muchísimas misas. Ajá. Algunas pagadas, donde se especifica ahí cuánto ganan los cantores, y otras, pues las que eran como las misas de los domingos o las misas cívicas, ¿no? Ya en ese documento de 1835 ya se especifica que los cantores deben oficiar la misa por el aniversario de la independencia, ¿no? Ahí está ya, es muy interesante estos datos. Ellos tenían que hacer gratis eso. Todas las fiestas cívicas, no eran muchas, pero las tenían que hacer. Y entonces, pues bueno, así es como se va conformando este libro. También me interesaba, por ejemplo, conocer cuáles eran las dificultades que habían atravesado estos indios dentro de su Altépetl, ¿no? Y ahí saltan documentos donde no solamente tienen conflictos con los españoles, ¿no? No sé, con los alcaldes mayores, con los españoles o con granjeros españoles, ¿no? Sino también y sobre todo tienen conflictos fuertes con las propias autoridades indígenas, con los gobernadores o con los caciques o incluso con los fiscales de la iglesia, que son indios también, pero que en ocasiones abusan de ese poder y, bueno, pues también ponen el pie a los indios cantores ministriles. Y también, por otro lado, están los conflictos que tienen con otros vecinos, que básicamente se circunscriben a los conflictos por ocupación de tierras para la agricultura, porque hay otra parte del libro de dónde salen los recursos con los cuales viven estos indios. Ajá. Es todo un caso, desde las cajas de comunidad, desde las obras de tributo, que es lo primero en el siglo XVI, las obras de tributo hasta llegar a las cajas de comunidad, que es donde sale el dinero que se les paga. Pero también otro de los sustentos de estos indios es básicamente en el acceso que tienen a tierras. Algunas se las dan como premio por su trabajo de cantores, a los que ya tienen muchos años de cantores se les dan tierras,
y entonces pues también hay conflictos ahí, o a la capilla se le dan tierras para beneficio de algún santo, y entonces también ahí tienen conflictos con particulares. Entonces, pues ahí también, ¿de dónde sacan sus recursos? ¿Cómo es su relación? La cual incide básicamente en su quehacer musical dentro de los templos. Ajá, y pues ahí está también esta situación. Finalmente, el texto termina, uno, con esto de los indios un mal necesario. Efectivamente, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII hay como regulaciones para limitar el número de cantores. Pero pues estas son palabras muertas. En realidad, se ha puesto mucho énfasis en las prohibiciones de tener un gran número de estos músicos en el siglo XVI, pero en el siglo XVIII todavía no hay tantos documentos, pero 1, 2, 3 documentos hablan precisamente de que no hay exceso de estos músicos. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque durante todo el siglo XVII lo siguió habiendo, y durante el siglo XVIII también. ¿Mm? Y algo que me parecía muy importante es esta estructura de la diferencia, en la cual la Nueva España es como, pues yo estoy aquí, tú estás acá, entonces yo soy diferente aquí, ¿no? Entonces, y no hay manera en que tú llegues acá, siempre estás acá, ¿no? Los músicos indios saben de esta estructura de la diferencia porque en muchos documentos hablan, nos quieren llevar a tareas de los demás indios tequipanos, o sea, de los demás indios que hacen el tequio, y nosotros trabajamos en el templo. Nosotros no somos simples tributarios, nosotros cantamos en el templo. Entonces hay una conciencia de este músico indígena que se sabe diferente a los demás indios. O sea, no somos iguales, ¿no? Nosotros somos especiales. Claro, es esta especialización de trabajo, ¿no? Cualquiera sabe arar la tierra, pero no cualquiera sabe tocar un bajón. No cualquiera sabe tocar una chirimía, no cualquiera sabe tocar un violín, no cualquiera sabe cantar como yo lo hago. Ahora, todos los músicos indios son muchas de las quejas que se hacen de los músicos son porque abusan de ellos los curas, abusan de ellos los frailes, abusan de ellos los gobernadores, abusan de ellos los fiscales, todo el mundo abusa de ellos. Sin embargo, hay documentos donde se demuestra que los indios también, muchos de estos indios cantores ocuparon puestos de fiscales de iglesia, de gobernadores, un caso que menciona Lójar en su libro, ¿no? Sobre una familia que tiene puestos en el cabildo, ¿no? Y que tienen mucho poder económico. Encontré otros documentos donde las familias, ¿no? Había una familia muy famosa, las escuelas, que retaban al gobernador y decían, nosotros tenemos muchos pesos para ir a México y a ver cómo nos va. O sea, estos indios también, cuando tienen poder, abusan del mismo. O sea, los indios cantores no son, o sea, no todos los, hay indios cantores pobrecitos que sí los tratan muy mal, pero hay otros que sí tienen poder dentro del Altepe, dentro de sus pueblos. Ajá. Esto también es muy importante para no generalizar como que los indios cantores tenían todos pues, una misma, ¿no? Un mismo papel subordinado dentro de los pueblos. No, hay unos músicos que tienen un papel preponderante de dirección de mando dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que son protegidos por los frailes, aunque también tienen conflictos con ellos, ¿no? Que son que son aliados, pues, dentro del grupo de los curas, pero que también tienen conflictos con ellos, ¿no? Ya sea el clero regular o secular, no importa, tienen conflictos o son aliados, ¿no? Entonces tienen prerrogativas que, pues, los hacen que esto sea mucho más difícil de estudiar, ¿no? Y así lo dejo claro en el libro. Este libro es como un preámbulo, solamente como una gran generalización sobre lo que es el trabajo de los músicos. Hace falta mucho mayor rastreo, ¿no? Para poder, regional sobre todo, pues para poder desentrañar cómo era básicamente el quehacer de estos individuos. Y pues en eso se va todo el libro, creo que son líneas generales de lo que abarca el texto. Ok, perdón que te interrumpa, doctor. Llevas ya como media hora hablando, entonces, como somos pocos, no hay problema, pero vamos, yo creo que podemos pasar, ¿te parece? Bueno,
Cierra, Sí, por sí, favor, y seguimos. sí, ya estaba cerrando, de hecho, bueno, eso es a lo que básicamente se remite el texto y pues bueno, pues queda ahí, ¿no? Queda ahí pues para esta retroalimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Torres Medina, por comentarnos eso tan interesante, donde sale a reducir la realidad y el contexto que está detrás de la investigación. No todo es leer mucho y pensar mucho, sino está la terca realidad. Bueno, si alguien quiere preguntar, comentar, señalar algo, es el momento. Pueden levantar la mano. Como somos pocos, puede haber un verdadero diálogo aquí sobre mesa, ¿no? Creo que ahí preguntaron que cuántos Sí, hay una archivos. pregunta, perdón. Pregunta personal. ¿Y por qué razón se perdieron las partituras de esa época? Y también Ya cuántos archivos consultó. bueno, originalmente empecé con el Archivo General de la Nación y después para la tesis de maestría con el que ya dije, el archivo de la Biblioteca del Museo de Antropología e Historia, que fueron como los grandes repositorios que estuve revisando. Y después me aboqué a buscar en los archivos parroquiales, ¿no? En Veracruz, el de San Antonio Huatusco, en Puebla, consulté en Tochimilco, un pueblito que está cerca de la Isla Cíhuatl, Tochimilco, ahí hay un muy bonito archivo, Tlatlauquitepec también, y también del otro lado, en unos pueblitos que son muy chiquitos y ahora no recuerdo los nombres, también en Tulancingo, en Hidalgo, hay un archivo muy importante, también ahí consulté. En Tlaxcala consulté tres archivos, en donde hacen los tapetes en Huamantla, hay un archivo muy interesante. En Tlaxco, en Tlaxcala, también hay otro archivo muy interesante, muy completo, con mucha documentación. En Morelos, un archivo. En el Estado de México, un archivo también. Y básicamente, bueno, y en la Ciudad de México, ¿no? También consulté estos archivos que ya mencioné. Ya recordé el pueblo. El Estado de México es Zumpango, es donde está la laguna de Zumpango. En Zumpango es donde encontré este documento que les hablo, que me resultó muy importante y del cual todavía hay mucha información de ese documento que no metí, que quiero hacer en un artículo, porque es un conflicto muy, muy importante entre un conflicto de más de un siglo. O sea, el acuerdo que se dio entre los músicos indios y los mayordomos se dio a mitad del siglo XVII y después, en la segunda mitad del siglo XVIII, un siglo después, el mayordomo de esa época se pleitea con los indios por los acuerdos que se habían hecho un siglo antes, ¿no? Y entonces les dice, ustedes se comprometieron hace un siglo a cantar las funciones de nuestra cofradía gratis. Y los indios dicen, no, nosotros nos deben que pagar por cantar. Entonces ahí inicia el conflicto. Entonces hay una serie de comentarios que hace el mayordomo y que hace los cantores. Muchos de ellos los escriben en náhuatl, están muy interesantes, escritos en náhuatl, sobre esto que en un momento haré un artículo sobre ello, ¿no? Pero esos son los archivos que consulté y, claro, algunos archivos algunos documentos de Oaxaca, otros documentos de Michoacán, que me sirvieron como para sustentar, pues, algunas cuestiones. La bula de la Santa Cruzada, donde se requería, no iba a decir se obligaba, pero no, se requería, para que no se escuche tan feo, se requería que los músicos fueran cantando durante todo el trayecto, pero esto solamente es para la región del centro de Michoacán. No encontré documentos donde se hablara de este requerimiento en el centro de la Nueva España para acudir a la proclamación de la bula, pero sí en Michoacán, y por eso puse un apartadito sobre ello, porque me pareció muy interesante, sobre todo porque no lo encontré acá para el centro de la Nueva España, ¿no? Esos son los archivos que estuve pues trabajando.
y pues bueno, de ahí es donde salió la información para hacer este libro. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar algo? Pues yo tenía la curiosidad, después de leer la introducción y escuchar al doctor, en esta cuestión de si es aculturación o si era una adaptación a las necesidades de la época, las necesidades de insertarse pues en un ambiente que finalmente fungiera como un punto de aceptación o para la aceptación de los indios al interior de las iglesias católicas. Me preguntaba qué tan conflictiva era esa categorización de los músicos con respecto a los cantores, si socialmente había algún conflicto, si comunitariamente lo habría, ¿no? ¿Cuál era la percepción comunitaria, por ejemplo, con respecto a los indios que se incorporaban a estas tareas en las cofradías? Y si entre los mismos, en esta misma categorización había posibilidad de rivalidades entre ellos. Me preguntaba también si no existen en los archivos parroquiales registros sobre la música, si hay posibilidad de que lo haya en otras partes. Ya nos habló de cuáles fueron los archivos que consultó, y de alguna manera queda claro que se ha perdido todo un acervo que al parecer no sabremos bien a bien si se conservó en alguna parte o si se conservó íntegramente. Entonces, dado eso, ¿cómo conocer si hay una persistencia, por ejemplo, de estas músicas o de parte de estas músicas en los acervos posteriores, los acervos parroquiales posteriores? No sé, son preguntas que me estaba haciendo. Sí, muchos de los inventarios son no del siglo XVIII, son del siglo XIX, ¿no? De mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX. Algunos hay inventarios del siglo XX. Y muchos de los inventarios del siglo XIX todavía consignan partituras del siglo XVIII. Por ejemplo, las de Ignacio Jerusalén son del siglo XVIII y estaban en los inventarios de la segunda mitad del siglo XIX. Esto nos puede dar idea de una continuidad en la música. Ahora, los mejores documentos que hay sobre los libros de cargo y data de cofradía, los documentos de cofradías son del siglo XIX y del siglo XVIII. ¿Ah? Y los documentos del siglo XIX dan cuenta todavía del trabajo, o sea, en sus cuentas todavía escriben los mayordomos acerca del pago a los músicos indios. Los músicos indios que están dentro del templo y los músicos indios que están fuera del templo, porque hay otros músicos que son estos que tocan cajones, chirimías, que no están integrados a una capilla, digamos, institucional, la que está dentro de los templos, sino que se van formando fuera de. Y entonces tocan en las procesiones, y los músicos dentro dicen, es que esos músicos no saben de solfa, es decir, no leen partitura como nosotros, ¿no? Entonces, como los músicos de dentro. Bueno, pues eso da una idea de la continuidad, ¿no? Porque todavía están asentados sus salarios durante la mayor parte del siglo XIX. Después empiezan a acabar esto, ¿no? Y creo que esto es algo que se va a dar en la época en donde ya se prefiere mejor al organista y su conjunto de niñitos, ¿no? Como a finales del siglo XIX, el organista y sus niños que cantan en las misas, y ya como que empieza a ver, y se da con mucha mayor, o se puede vislumbrar en los documentos después de la creación de las bandas filarmónicas, en la época de la Reforma, donde los pueblos empiezan a crear estas bandas, y creo que muchos de estos cantores, de estos músicos, emigran de la capilla de música a la orquesta filarmónica. Eso todavía
hay algo que estudiar, ¿no? O sea, hay un texto en el libro de bandas filarmónicas donde una investigadora trabaja precisamente sobre la región de Puebla, la conformación de las bandas filarmónicas creadas por los liberales, ¿no? Por los gobernadores liberales, y que tal vez se van acabando y van dejando de ser como que asentados en los libros de cargo y data, sobre todo en la data, porque pues se van a otros, ¿no? Entonces ya se empieza a ver mejor cómo se asienta el cuerpo filarmónico, ¿no? El cuerpo filarmónico que es el que ahora toca. Eso se tendría que estudiar. Bueno, hay quienes lo han trabajado, sobre todo para Oaxaca, el doctor Sergio Navarrete Pellicer, que ha trabajado para Oaxaca, pero pues para el centro de México no hay todavía tanta información, que pues ahí queda pendiente, ¿no? Yo cuando fui a Puebla, uno de los curas me dijo, es que aquí encontré la formación de la banda de viento que la hacía el cura de aquel año, de 1864-65, y me decía, lo voy a llevar con los familiares, porque esa banda todavía existe, todavía tocan, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una continuidad de una familia o de un grupo familiar desde la que se formó en el siglo XVIII? Y bien interesante, porque me decía, en un momento dado, a finales del siglo XIX, se acaba la banda, y lo que hicieron fue enterrar sus instrumentos. Y cuando se rehizo la banda, se sacan los instrumentos y los vuelven a utilizar. Enterraron los instrumentos, y me decía, ahí está, bien interesante. Lástima que pues no nos alcanza la vida como para hacer tanta investigación en tantos lados, pero muy interesante, porque me dijo, ahí está la familia, yo lo llevo. Quién sabe si está el mismo cura, como los Roland, pero me iba a llevar con esa familia, que es, de hecho, este cuerpo filarmónico todavía, o la banda de viento, todavía tenía el mismo nombre que le habían puesto en el siglo XVIII, que era el nombre de la familia, el apellido de la familia, ¿no? Entonces, por eso por un lado. Y por el otro, de la otra pregunta que me hacía, las capillas se crean porque el cura del pueblo o los frailes hacen como que labor para que, ¿no? Otros porque el cabildo, ¿no? También quiere, si no es el cura, es el cabildo. Y otros a instancias de los propios pobladores. Y creo que la continuidad y el éxito de la capilla y de sus músicos está en referencia a lo que puedan sacar de dinero. O sea, los padres llevan a sus hijos a la escoleta porque esperan o porque saben que los músicos tienen pues buenos salarios, ¿no? Que no trabajan tanto, que no tienen que ir a las faenas. Bueno, cuando son obligados, pues tienen que ir todos, hasta las autoridades civiles, indígenas, van a echarle ganas al trabajo comunitario. Pero cuando nada más van los macehuales, como van los macehuales, pero nosotros no, ajá, entonces sí tienen prebendas, ¿no? Y entonces, pues los padres animan a los hijos para que estén ahí. Cuando ven que no, incluso un cura en algún documento de los que pongo ahí, dice, es que los padres ya no quieren que vengan los niños a estudiar porque no ven que hay ningún beneficio económico. O sea, originalmente mi tesis de maestría se llamaba Comer del Aire, porque había un músico que decía, ¿y qué quieren? ¿Que toquemos gratis? ¿Que comamos del aire? No, pues no, tienen que pagarnos, o sea, algo era que había que pagar, y esto era así como una, ¿cuánto? ¿No? O sea, sí está este deseo por la música, por la alabanza a Dios, pero también está por las ganas de comer, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde sacan? La prueba es que, y como sucede ahora con muchos grupos estos de rock que tienen que trabajar y aparte tocar porque la música no les da para vivir, pues a estos hombres, pues sí, tocan, bla, 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 pero en las tardes van como decían ellos, van a trabajar en sus cementeras. ¿Por qué? Porque pues también tienen que comer, porque a lo mejor no les alcanza con lo que ganan en la iglesia.
Bueno, esto es muy importante porque se sabe que lo económico, pues sí, impacta en que haya una buena capilla, y claro, ¿cómo impacta? Pues que la capilla tenga los suficientes recursos para mantenerse. Ajá. Entonces, por eso, pues los papás sí están muy interesados. Ahora, en los conflictos entre capillas, sí, no está muy documentado, pero hay 1 o 2 documentos donde habla precisamente de Xochimilco. Le piden prestado a sus cantores, lleva 3 cantores y ya no regresan. Y entonces dicen, es que queremos que nos regresen a los cantores, porque es una inversión que hicimos nosotros. Nosotros desde niños les enseñamos, les pagamos los instrumentos, les pagamos los maestros y ahora se los llevan, ¿no? Entonces es una inversión que hace el pueblo. Los músicos son una inversión. Y si no están los músicos, es un dinero perdido para la comunidad. Entonces, creo que por ahí va la importancia de los indios músicos, entre muchas otras cosas. Creo que por ahí va esta importancia de ellos, porque, pues bueno, al fin y al cabo son los que ejecutan la música entre las iglesias, que socialmente también es un aspecto muy importante, que los oficios, tanto las misas como los entierros, tengan pues la música, ¿no? Esté ahí la música. Creo que si en alguno de los oficios de la iglesia sacan los músicos más dinero, no solamente los músicos indios, sino los músicos españoles y criollos y mestizos de la catedral, es precisamente en los sepelios, que es donde se les paga más, ¿no? Y entonces, pues por eso se están peleando los sepelios en la Catedral de México, por ejemplo, ¿no? Con los músicos de las parroquias en San Gregorio, porque está luego cerquita de la catedral, ¿no? Porque se pelean, pues porque los oficios de los ricos pues son los que pagan más. De hecho, hay todo un tabulador de lo que se le tiene que pagar, porque además los músicos o ciertos músicos cantores son encajosos, y entonces llegan con los deudos y pues le voy a cobrar tanto. Y entonces lo que hace la autoridad es poner los aranceles, y en los aranceles dice, entierro de cruz alta, tanto, a los cantores, tanto, 3 reales, 6 reales, ¿no? Y ya está establecido ahí para que no se les vayan a pedir lo que ellos quieran, como sucedía antes de la implementación de los aranceles, pues pedían lo que querían, ¿no? Entonces los aranceles especifican, puedes cobrar esto, no más. Entonces, eso es parte, no, yo creo que los músicos tienen como un lado claro, diáfano, y otro lado oscuro, y no en todos lados, ¿no? Ciertas capillas, yo como digo, en una capilla de pronto están bien con el cura, se ve el cura, llega otro y los maltrata, en algunos momentos tienen bonanza, en otros se van a la pobreza, o sea, son como altas y bajas, como en toda la vida de las organizaciones. A veces tienen momentos de bonanza, a veces no. Bueno, pues ahí está. Creo que en esa medida es muy interesante el haber escudriñado a estos indios, ¿no? A estos indios sin rostro, ajá, porque los músicos de la catedral por lo menos tenemos los nombres. Entonces, por eso en alguna parte del libro, de la introducción, creo, hablo sobre, bueno, pues conocemos a los Jerusalén, a los Juanas, a los Arenzana, a todos ellos, pero a estos indios, ¿no? Que se mencionan en los documentos, Juan Juárez, Matías de los Ángeles, ¿quiénes son, no? Están como olvidados, ¿no? Y pues bueno, el rescate que se hace de ellos, pues precisamente la labor que traté de hacer de alguna manera en este texto. Sí, muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Tenemos una pregunta, ahora, por 2 personas que están, aunque no están conectadas. Bueno, sí, es Andrade, pero Carolina Rosa Sainz, estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, y hace también su tesis sobre temas musicales, pregunta. Una pregunta que puede parecer muy obvia, pero que no lo es. Dice, tengo entendido que
comenta Carolina Rosa Sainz que su tema actualmente sobre mujeres que hacen rap y hip hop en Jalapa actualmente. Ella pregunta, tengo entendido que para Europa en el ámbito social y religioso la figura del músico es importante. Incluso hay un dicho que dice, quien canta ora dos veces, refiriéndose a la importancia de la música en la religión. Pero los músicos indios también eran figuras importantes y reconocidas o se denigraba su papel por su origen étnico. Bueno, eran importantes dentro del Altépetl, dentro de su pueblo, ¿no? Eran muy importantes. No en todos los Altépetl, no en todos estos, llamo pueblos como para que nos entendamos mejor y más rápido. En algunos, como ya lo venía diciendo, alcanzaron incluso puestos en el cabildo, ¿no? En la iglesia como fiscales, que era el puesto más importante dentro de la iglesia. Yo creo que a nivel de la sociedad novohispana en su conjunto, los músicos indios, pues bueno, pues están circunscritos a su pequeña comunidad, ¿no? No son los músicos de la catedral, ¿no? Que son como en el libro que escribí sobre los músicos, son como los rock stars del siglo XVIII, ¿no? O sea, los invitan a tocar a los pueblos y, claro, llegar el músico fulano de tal de la Catedral de México, es así como llegó, ahora no lo sé, Justin Bieber, ¿no? Es así, de importante. Como si llegara, pues, es el gran músico de la catedral. Pero creo que a nivel de las comunidades, a nivel de los pueblos, los músicos indígenas tienen una presencia importante, porque a fin de cuentas, sin ellos no se lleva a cabalidad algo tan importante como es la estructura en la misa. Una misa sin música no cumple los requerimientos. Entonces, por eso son tan importantes los músicos. Por eso ellos mismos reconocen su importancia. ¿Ah? Alguno de ellos dice, nosotros hacemos un trabajo más importante porque no es para el bien social exclusivamente, sino también para el bien espiritual. Ajá. Entonces saben que su trabajo es, bueno, sí, arar la tierra, pues sí está bien porque es parte de darle de comer a la comunidad, pero aquí se le está dando de comer espiritualmente. ¿Por qué? Porque van a la misa, escuchan la música, esta música embellece los oficios. Ahí está su importancia, su importancia como parte constitutiva del ritual. Por eso también son importantes los músicos de la catedral, ¿no? Incluso ahí en el libro hay un documento que habla sobre un conflicto que hay entre dos capillas, la capilla de la catedral y una capilla de indios, que es más bien una capilla de indios, pero no sé si había mestizos también, no lo dice el documento, pero yo intuyo que sí, donde hay un conflicto por los entierros, ¿no? Hay un conflicto por los entierros. Ajá. Y entonces, pues unos se defienden diciendo que pues es que los deudos los pidieron, ¿no? Entonces que pues ellos son los que deben acompañar a las exequias, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, incluso en la propia Puebla, que es una ciudad española, los músicos indios son importantes, tal vez en la periferia, o en lo que era la periferia de la ciudad de Puebla en aquella época, pero son importantes. ¿Ah? No serán o no tendrán la popularidad de la Catedral de Puebla, de la Capilla de Puebla, de la Capilla Catedralicia de Puebla, pero tienen su lugar por ser parte de este sistema de trabajo que yo le llamo el sistema de trabajo, ¿no? Donde, pues ahí está, tocan porque sin ellos los oficios no se hacen.
Entonces, creo que sí es importante, claro que los músicos son fundamentales con sus debidas proporciones en sus lugares de origen, se conocen, o sea, hay un documento en donde habla, bueno, vamos a seguir lo mismo que siguieron los de la capilla de Cuautitlán, o los de la capilla se conocían, sabían de la existencia. No encontré ningún documento donde se hablara de estos nexos, como sí los hay para la catedral, por ejemplo. Se conocen los músicos, se van a la misma cantina a tomar los músicos de la Catedral de México y los músicos de la Colegiata de Guadalupe, se conocen, ¿no? Entonces los músicos indios, seguramente los pueblos son lejanos, pero se conocían, iban a tocar en las fiestas, eran invitados. Lástima, no hay documentos que lo puedan corroborar de manera documental, bueno, documentos que nos digan exactamente, sí, así pasaba, pero podemos intuirlo por lo mismo de que, pues no eran seres aislados, ¿no? A pesar de que los pueblos eran lejanos, pues sí había una comunicación, sobre todo en el centro de México. Ajá. Entonces, porque si no, no hubieran hablado, vamos a seguir los mismos pasos que siguió la capilla fulana. ¿Ah? Ahí está. Y creo que eso es muy importante hacerlo o recalcarlo. Sí tienen importancia, tal vez no a nivel de la sociedad novohispana, pero sí en sus lugares de origen, claro que sí la tienen. No sé si ¿Hay algún registro, perdón, hay algún registro de si la música que se producía en una parroquia se reproducía en las siguientes de la región, en las otras de la región? No he encontrado, yo no encontré ningún documento que hable sobre este traslado de música. Hay referencias donde dice que pasen su música, sobre todo para el siglo XVI. La música catedralicia sí se encuentra en Oaxaca, de las catedrales sí baja, ¿no? Hay música de la Catedral de México, de la Catedral de Puebla en Oaxaca, entonces es probable que sí haya habido esta circulación de partituras, sí, porque sí hay circulación de las catedrales, ¿no? Partituras consignadas de la Catedral de México en Xochimilco, que era un pueblito chiquitito, que lo recorre uno en media hora y ya conoce todo el pueblo, ¿no? O sea, es un pueblito chiquito, ¿no? Entonces, pero había en los inventarios consignadas partituras de la catedral. Entonces, si hay una circulación de música, entonces, pues si había una circulación entre el gran pueblo catedralicio y la pequeña parroquia, es probable que hubiera habido también circulación de parroquia a parroquia. No ha habido documentación que lo confirme. Gracias. Sí. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, yo tengo algunas cosas que comentar. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí el trabajo me ha gustado y, para ser sincero, me ha deslumbrado. Especialmente algunas preguntas que hace, no solamente la respuesta, que da algunas observaciones preliminares. Básicamente, en mi opinión, se trata de un texto de musicología que hace suyas observaciones, puntos de partida, muy asumidos en la historia social, en la historia política, en la historia económica, digamos en la historiografía como tal, pero que han llegado muy poco esos aires a la musicología y a la historia de la música hecha en español, en castellano. Es decir, no solamente la de México o la de España, sino también la argentina o la chilena. Aunque ya empieza a haber desde luego trabajos de este tipo, las corrientes dominantes siguen siendo coloniales y colonialistas. Y aquí me parece que esta observación de la página 11 se ha puesto mayor énfasis en la investigación sobre los músicos de las grandes catedrales, ¿no? Y más adelante, pues se dice su nombre. Y se dice, no se construyó el legado, el panorama sonoro de la Nueva España exclusivamente con las aportaciones de Franco, Fernández, López y Capillas, Vallado, Salazar, Sumaya, Jerusalén, Martínez de la Costa, etc.
Esto que está muy asumido en la historia social, que no todo fue el prócer, el caudillo, el presidente, el líder, y que está asumido hace décadas, aunque haya todavía quizá para el gran público un relato imaginario sigue hablando de grandes figuras, ha llegado todavía muy poco a la música. Y lo resaltaría por el hecho de que el problema no es solamente de archivos o de las dificultades inherentes a la investigación, sino también de un punto de vista, desde un punto de vista racista, o clasista, me pregunto, o con, con algún condicionante similar, porque cuando señalas, doctor, que ya añejas investigaciones musicológicas, añejas, presentan algunos datos sobre el tema que estudias, resaltas Gabriel Saldívar, Historia de la Música en México, un libro clásico. Gabriel Saldívar, cuyo sobrino fue violinista de la Sinfónica de Jalapa, por cierto. Entonces, está claro que eso está presente en la investigación musicológica desde hace muchas décadas, y sin embargo ha sido un tema que se ha estudiado muchísimo, muchísimo menos. Entonces, bueno, dos comentarios más porque tengo muchos que comentar, pero quiero centrarme en dos. Uno, al leer tu texto pensaba yo sobre todo en cómo las cosas que afirmas siguen siendo, bueno, las cosas que contextualizas siguen siendo válidas en buena medida para el presente. En buena medida porque la situación, por un lado, privilegiada de la población indígena o subalterna, para la música es muy importante esa relación estrecha, y por el otro lado, porque sigue siendo una forma de ascenso social en un país tremendamente clasista, donde hay muchas barreras. Entonces, cuando tú escribes en la página 16 que su oficio, la trascendencia de su trabajo como sirviente de la iglesia se fincó, por un lado, en que la música fue siempre indispensable, tanto en el culto católico como en las prácticas religiosas, y luego, en que su oficio proveía prerrogativas, prestigio y dinero que no hubieran alcanzado ejerciendo otra actividad laboral desligada de la sagrada institución. Yo me pregunto, alguien como Vicente Fernández, que fue albañil, que fue, aunque no fuera propiamente indígena, pero sí mestizo, que fue panadero, etcétera, que hubiera sido repartidor de gas, hubiera llegado a alcanzar la influencia, el poder, la riqueza, el prestigio que tiene, que su legado tendrá de no haber mediado por la música. Y también hace algún tiempo planteé para una investigación que todavía está en curso. Pienso mucho en el caso de Armando Manzanero, esto lo planteé que se muriera. Alguien que pertenece a una familia, bueno, indígena, habría alcanzado lo mismo, esa posición, ese ascenso social tan claro de no haber sido por la música. Entonces, bueno, esa es la pregunta que, en la que pensaba, es decir, cuando nosotros leemos una frase que me parece magnífica, estructural, donde en la página 19 comenta, hablar de la existencia de espacios alternos a los templos y capillas donde participaban los citados músicos y cómo fueron transmisores de la música profana y popular por medio de las fiestas y celebraciones. Esto podría verse actualmente como el estudiante o el profesor que da en la clase, en la facultad de música de cualquier universidad pública mexicana, puede dar contrapunto, análisis musical, interpretación, decir cello, piano, violín, canto, pero huesea, si no, ¿de qué come? Como tú llamas, vivirte el aire. Eso que es una tarea cotidiana es la misma que esta puesta, sí, es un análisis estructural, pero me recuerda a eso. Lo que me parece clave es ver cómo comentas en esa misma página que, aunque había leyes que los protegían, los músicos fueron coaccionados a realizar trabajos externos a su oficio. Bien, termino señalando lo siguiente. Me parece que tu trabajo muestra, doctor, una paradoja muy estimulante, muy importante, donde desde mi punto de vista está la clave de una de las aportaciones principales de ese trabajo, que tiene varias aportaciones. La paradoja es en que por un lado, desde el inicio de tu texto,
hablas de la conquista y hablas del proceso de occidentalización, ¿no? Por cierto, términos que han sido muy cuestionados por la historiografía revisionista. Ahora está la exposición Indios Conquistadores en Tlaxcala, de la Secretaría de Cultura, ¿no? Y por otro lado, hablas también claramente de supervivencia y de resistencia. Entonces, lo acabas de decir tú muy claramente, más que resistir, se adaptaron. Entonces, eso, desde mi punto de vista, implicaría dejar conquista y occidentalización en tu texto, pero quizá entrecomillarlo, porque tú mismo muestras pacientemente en tu trabajo que esa conquista podemos entenderla solo si la matizamos, y la occidentalización también, si la entendemos no meramente como una imposición de un molde, sino como un proceso mucho más complejo y dinámico, variopinto, lleno de matices, luces, sombras, contrastes. Entonces, bueno, estos son mis comentarios. Te pediría alguna, alguna observación a lo que te digo, por favor. Sí, creo que el proceso de occidentalización corre de la mano de los españoles, ¿no? O sea, esta occidentalización en la cual se pretende echar a los indios, ¿no? Creo que parte del proceso de occidentalización es precisamente que los músicos indios canten esta música que viene por los españoles, que los músicos indios toquen los instrumentos que vienen que traen los españoles, ¿no? Porque las chirimías, bueno, que tampoco son de aquí de la Nueva España, pues pero se asemejan más a los instrumentos prehispánicos, son sacadas del templo, ¿no? Entonces solamente se queda el órgano, ¿no? Que es el instrumento eclesiástico, como ya bien se sabe, pues, y pues los instrumentos de cuerda, como el violín, ¿no? Como el clarinete, el fagot o las trompas, todos estos. Entonces, creo que hablaba de esa occidentalización, tiene razón, tenemos que haber matizado un poco más esta parte, ¿no? Sí, hay una adecuación, bueno, hay que sacarle provecho al trabajo que estamos haciendo, y bueno, pues ahí por ahí va la cuestión de adaptarse a lo que traen estos españoles, hacen uso de los instrumentos jurídicos de los españoles, bueno, pues meten cartas y cuando se querellan con otros individuos, hacen uso de esto, ¿no? Y sobre todo son parte de la estructura legal dentro de los pueblos, que es el cabildo, y pues ahí están los cantores, ¿no? En todos los pueblos, como bien dices, hay que matizar, no en todos los pueblos, pero ahí están, ¿no? Entonces, creo que sería parte de esto, sí, un proceso de occidentalización total, creo que no se va a dar, o que es un proceso todavía pues de muy larga adopción, y que también habría que regionalizar. Yo creo que si algo trato de dejar claro en el libro es que las generalizaciones, ¿no?, que en algunos textos de musicología y de historia que no hablan de los indios, pero que hacen referencia a ellos, se generaliza. Por ejemplo, los indios todos ganaban 3 pesos, ¿no? Cuando no es así. Si nosotros vamos a los libros de cuentas de cofradías de Tasco y los comparamos con los libros de cuentas de Tulancingo, que es una de las más o menos fuertes, pues siempre los indios de Tasco ganan el doble que los indios de Tulancingo. ¿Por qué? Porque Tasco es una zona minera, es una zona que tiene dinero, entonces tienen para pagar bastante. Entonces, habría que como que ir recorriendo, ¿no? Particularizando las zonas donde pues están estos músicos, no en todos lados, y que era lo que yo veía en algunos trabajos, que se estandarizaba a todos los músicos, como si todos ganaran igual, como si todos fueran lo mismo. Y bueno, pues cuando uno se mete a los libros de cuentas de las cofradías, te das cuenta de que pues corren ciertas particularidades que
pues eso es lo que hace muy interesante este trabajo, esta investigación, ¿no? Esta investigación de archivo parroquial. Ajá, darte cuenta de las particularidades. Y bueno, pues ahí se van a encontrar un montón de cuestiones que van a ser interesantes, ya no solo para la época colonial, para la época novohispana, perdón, sino para el siglo XIX, ¿no? Que me parece que se quedó ahí, que está todavía por investigarse en diversas regiones, ajá, cómo cambia la música, cómo se transforma, ¿no? Encontré unos documentos para finales del 19 donde se habla de que hay particulares que piden permiso para llevar a un grupo de músicos. Entonces la iglesia les da permiso, no les da permiso. Entonces ahí vamos encontrando como matices, ¿no? Matices en Puebla, por ejemplo. Pues eso queda por escribirse todavía, queda por investigarse y pues digo, estamos en un proceso apenas inicial, creo. Creo que los documentos del AGN se nos están agotando. Alguien me criticó porque dije es que ya se está acabando, ya se nos está acabando la información en el AGN para la música, ¿no? Para otras cosas no, para la música. Ya se nos está acabando la información. No, es que ¿cómo? Es que sí, es que nos volvemos a remitir a los documentos, el chuchumbe, el jarabe gatuno, pues ya eso los masticaron desde la época de Casanova y los siguen masticando todavía los estudiantes haciendo tesis, donde ya párale con el chuchumbe, ¿no? Ya sabemos que el documento y que en la esquina estaba parado un fraile de la Merced con los artes, ya lo sabemos, ¿no? Ya se hicieron un montón de tesis muy buenas. Hay una tesis muy buena de una investigadora que murió muy joven, Ana Santos, que creo que es la mejor investigación que hay sobre, la mejor interpretación que hay sobre la música prohibida por la Inquisición en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, creo que pero que hay otros repositorios muy, muy interesantes y que todavía están por descubrirse y que básicamente son los archivos parroquiales y los archivos municipales. ¿Son difíciles de entrar? Sí, claro, hay archivos municipales donde no dejan, pero en algunos sí, y creo que ahí podemos encontrar referencias de música muy interesantes todavía. Pues quiero solamente señalar rápidamente que la idea, por ejemplo, de mencionar cómo hay cosas contemporáneas que recuerdan eso, como lo comenté de Manzanero, de gente, no vamos a cometer grosería decir el apellido, no es necesario, ¿no? No es solo para hacer una analogía fácil o meramente anecdótica, me parece que es, por un lado, tampoco he explorado ese tema, y por otro lado, algo tan importante, estoy seguro que habrá varios historiadores, es decir, no solo musicólogos, sino historiadores, antropólogos, sociólogos, que pueden mencionar este trabajo como un ejemplo de cómo hay estructuras que se han movido poco socialmente. Esto es discutible, desde luego, y debe demostrarse, pero se puede poner sobre la mesa y se debe poner trabajos como el tuyo, permíteme hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, saludo que esa sesión sea en la Universidad Veracruzana y que tú estés hablando del caso de Huatusco. Ahí tenemos a nuestros investigadores estudiando cosas relacionadas con la música antes de cualquier otro lado, que ocurre en Viena, pero no miramos lo que está pasando aquí. Lo que pasa aquí, así que dobles gracias por esta sesión. Yo creo que tenemos que ir cerrando, no sé si quiera alguien agregar algo, un comentario, pregunta final. Pues, yo sí quería agregar algo, sí, por favor. La maestra Judith y por ahí está todavía la maestra Rita, si te dejan sus correos para o alguna o contigo, tú que estás más en contacto, para mandarles un ejemplar físico para que tengan el libro en ejemplar físico. Me tocaron 25, 30 libritos por derechos de autor en la universidad, que nada más dan bien poquitos ahora. Entonces, pues con mucho gusto por haber aguantado toda la sesión hasta el final. Con gusto les mando un libro, ya sea tu dirección y después tú se los mandas, o si quieren que se los mande a sus direcciones particulares, con gusto lo haré. Pues, muchas gracias. Si lo mandas aquí a la oficina de la Universidad Veracruzana donde estoy, okay. Subimos rápidamente, los puedo pasar a dejar al cine, ¿no? Queda
queda muy cerca aquí, entonces, de Jalapa, y aquí para que queda música también. Sí, Yo con pensé que gusto. nos Sí, ibas a, gracias. yo pensé que nos ibas a decir, además del libro, les voy a cantar una piececita para que no sea todo platicado, sino haya ambiente sonoro también. Ojalá también se grabara un disco más adelante con todo esto. ¿Están los planes? No, pues te digo que la única, la única música que hay es en Tlaxcala y es música del siglo XVIII y principios del XIX, que hay que ordenar porque son 3 cajas con partituras, pero pues estaban las partichelas todas desordenadas. Le tomamos fotos a algunas, pero bueno, como en ese momento estábamos buscando otro tipo de documentos, pues nada más les tomamos unas fotitos y ya, algunas partes del bajón y otras partes del violín, pero pues esa música es muy interesante y pues también estaba así como abandonada. Y recuerdo que cuando fuimos ahí, el padre nos puso un monaguillo a cuidarnos de que no nos robáramos los documentos, ¿no? Entonces estaba el monaguillo en una esquina parado y nosotros tomando fotos y le digo a Paquito, mi ayudante, le digo, ese chavo no se irá a ir, y me dice, no, pues lo mandaron lo del cura para que nos cuidara, y ya nos pusimos a platicar con él, y de pronto lo invitamos a un refresco y eso, pero nos los pusieron ahí precisamente para estarnos vigilando. Bueno, pues esta música, o sea, en mediano plazo, poder grabarse, poder servir ahí, no me dejaban mentir, ¿no? Samani y Rita León, hay muchos, Samadi Méndez y Rita León, que aquí hay muchos, no me sé si aquí hay muchos músicos. Entonces, y bueno, ya hay intentos hay que hacer el intento de grabar otros repertorios, sino otra vez No se escuchó no soy mucho. yo, perdón. Decía yo que en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, hay muchos músicos y que hay una serie de músicos que sí tienen muy consciente que hay que buscar grabar repertorio distinto al canónico, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta, a lo mejor un día se puede hacer un proyecto de vinculación para que ya que hayas clasificado, bueno, estudiado más esa música, se pueda presentar una propuesta de edición para que se interprete. Sí, sí, claro, lo primero que hay que hacer es como ordenar todos esos papeles porque el inventario los pusieron así, no es gente, es gente de archivo, pero no experta en inventariar papeles de música. Primero hay que hacer ese como catálogo bien estructurado son 3 cajas de partituras, ver a qué obras pertenecen, si tienen una lógica o si son obras sueltas, y después pues ya poderlas tocar, ¿no? Pero sí, es un trabajo que se quedó ahí, que como en ese momento pues no eran mi finalidad, pues ahí muchas cosas se quedaron así como, pues lo de las bandas de viento, lo de las partituras, ¿no? Se puede hacer también, muchas de estas partituras, sobre todo las del siglo XX, tenían de las casas editoriales, entonces era un pueblito en la Sierra Norte de Puebla, y cómo llegaron ahí, o cómo llegaron esas partituras que eran de casas de la Ciudad de México, por ejemplo, que tienen el sello, ¿no? De Wagner y Levin, o de algunas otras casas editoriales, más pequeñas, cómo llegan hasta ese pueblito perdido, que cuando fuimos nosotros estaba perdido en la sierra, en el siglo XIX pues estaba más perdido en la sierra, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan? ¿Cómo hay esta circulación en el siglo XX de partituras, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchos temas, muchas vetas todavía por rascar por ahí. Para Puebla, pues ahora para Morelos, para el Estado de México, para Veracruz, ¿no? Pues solamente será cuestión de irle rascando a ver dónde se encuentra. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias. No, Gracias. de verdad. Muchas gracias y muchas felicidades. Un trabajo muy, muy interesante. Realmente. Muchas gracias. Por ahí voy Sí, a conseguir Comer del Aire, músicos indígenas en el México. Pero esa tesis me da pena, entonces mejor lea el libro, ¿no? Había que recuperar ese título. Ah, ok, sí, Comer del Aire, está muy bonito. Ajá. Pero bueno, entonces yo le mando los libros a Alfonso, al doctor Alfonso, y pues ya después que se los haga llegar a ustedes.
Muchas Te gracias. paso en un momento la dirección, doctor, y muchísimas gracias de verdad a Gracias. a Rita, a Samadi y desde luego también a Carolina y a Elsie, que estuvieron siguiendo esta sesión. Y una invitación, la hago públicamente. El seminario continúa y el libro que estás escribiendo sobre rock femenino, espero que nos presentes un avance el siguiente año, por favor. Recordar No, que este seminario no presento un avance, ya en marzo va a estar publicado el libro, a finales de marzo, fabuloso, principios de abril, entonces presento el libro. fabuloso. Por favor, apártanos un mes. Con ese Sí. libro tu agenda se va a llenar, así que venos apartando un espacio. Sí, ese lo quisieron rápido porque no sé por qué ahora todo lo que se escribe sobre mujeres es muy, muy solicitado, entonces como es también un trabajo pionero, no hay un libro sobre agrupaciones femeninas en México, entonces por eso es así como que, ¿no? Y bueno, no solamente es el rock en la Ciudad de México, me di a la tarea de buscar grupos de rock femenino a lo largo de la República Mexicana, entonces pues hay alrededor de 80 bandas femeninas del año 2000 al 2021. Entonces pues bueno, ya Fabuloso. platicaré. Muchas gracias de nuevo a todas, a todos por esta tarde, por compartir su tiempo, su conocimiento con nosotros y seguimos en contacto. De nuevo, muchísimas gracias a Alejandra Andrade Ronzón por el inmenso apoyo. Sin su trabajo, este seminario no vería la luz. Ella es una pieza clave de proyecto. Así que hasta la siguiente. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde. Gracias. Hasta luego.